¿sí? Así que bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar conectados nuevamente. Como decía antes, en forma de chiste, es la 8ª charla que estamos ahora iniciando junto a Nicolás Iriarte en esta serie de encuentros que estamos organizando con CESERA y AFAC, a cual les agradezco muchísimo porque estamos muy contentos, la verdad, de poder haber llegado a organizar esto, porque creemos que es un trabajo y una unión de hace muchísimos años entre todos los jugadores que integramos este hermoso sector. Así que los objetivos que nos pusimos entre los tres era de retomar el contacto entre las empresas, los profesionales y las asociaciones, difundir nuevas novedades y nuevo material, profundizar la comunicación técnica entre todos nosotros, relacionar las autopartes y desarrollar, por supuesto, temas de interés de toda la audiencia o nuevos, ¿ok? Así que la verdad que consideramos que esta es una oportunidad para dialogar, para actualizarnos y desde ya, y el chivo va a estar siempre, prepararnos físicamente para el reencuentro en Automecánica Buenos Aires que, si Dios quiere y Dios mediante, realizaremos del 11 al 14 de octubre en La Rural el próximo año. Así que esperemos vernos todos ahí pronto. Así que dicho esto, voy a presentar a Nicolás Iriarte de Manfilter, ¿sí? Quien es responsable de las capacitaciones y asistencia técnica de la empresa, quien nos va a hablar de filtros de aire y combustible, simulador interactivo de filtros de aceite, la importancia del reemplazo del filtro de habitáculo, correcta selección de filtros según catálogo, aplicación, referencias cruzadas o dimensiones. Espero, Nicolás, no haberme olvidado de nada, me lo anoté bien grande para no cometer errores, así que cuando quieras, Nicolás, un gusto y arrancar cuando vos lo desees. Ok, muchas gracias Fabián. Muchas gracias Fabián por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias Matías también por organizar la charla e invitarnos. Para mí es un placer. Espero que durante esta charla sirva, va a ser una charla breve. Traté de resumir todos esos temas que dijo Fabián en una charla de aproximadamente 1 hora. Les comento un poco cómo va a ser la temática y la dinámica de la charla. Van a estar todos los micrófonos silenciados, ¿sí? Pero en el momento que ustedes tengan algún tipo de duda, pueden activar el micrófono y hacer la pregunta en ese momento, ¿sí? Creo que es lo mejor como para que sea una charla más interactiva y no se duerman escuchándome a mí 1 hora entera. Y aparte me sirve a mí como para saber si del otro lado hay personas. Imagínense que yo estoy hablando a una computadora y no tengo idea si del otro lado hay gente o no. Así que si yo pregunto algo y ustedes quieren responder sí, no o no sé, perfecto. Y si quieren hacer una pregunta, también activan el micrófono y la respondo. Eso es todo. Lo que voy a hacer ahora es presentar mi escritorio y les voy a pedir de nuevo si alguien me dice que se ve o no se ve. Perfecto. Un segundo. Sí, Nicolás, se ve perfecto. ¿Ya se está viendo? Ok, bien. Ahí está el modo presentación, bárbaro. Buenísimo. Un segundo. No, bueno, primero hago una presentación breve sobre la empresa, como para poner un poco en contexto de dónde vengo y cuál es el grupo. Si bien todos conocen a la marca Manfilter, ¿sí? Quizás no es tan conocido el nombre del grupo. El grupo se llama Manhummel, es una empresa alemana que nace en el año 1941. Como muchas de las empresas, nace en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como muchas de las empresas alemanas. Bueno, nace en 1941, tiene presencia en más de 30 países, somos 22.000 empleados, tenemos sí 80 locaciones alrededor de todo el mundo. En el año 2019, digo 2019 porque 2020 no es un año de referencia prácticamente, no solo para Argentina, sino para ningún país del mundo. En el año 2019 tuvimos 4.2 billones de euros de ingresos, somos uno de los principales presentadores de patentes de las autopartes y fabricamos 26 filtros por segundo entre todas las plantas que tenemos alrededor del mundo. Así que imagínense, desde que empecé a hablar ya, la cantidad de filtros que se fabricaron
se vendieron y se colocaron en un vehículo de la empresa Mann-Hummel, ¿no? ¿Cuáles son nuestros canales de distribución? Yo siempre lo digo, los fabricantes de vehículos no fabrican sus filtros, prácticamente no fabrican ninguna de sus autopartes, ¿no? Le dicen a los fabricantes de filtros, en este caso, que diseñen un filtro que se adapte a sus requerimientos, a las especificaciones de ese vehículo. Entonces, cuando nosotros somos proveedores de equipo original, es decir, que el vehículo va a salir de la terminal con un filtro fabricado por Mann-Hummel en su interior, es el filtro OEM o OEM, ¿sí? Es decir, el vehículo sale de la terminal con un filtro Mann-Hummel colocado. Puede llevar el logo Manfilter o no, eso depende del acuerdo que haya con la terminal. Luego tenemos lo que sería OIS, que es el filtro de reposición original, es decir que cuando vas al service oficial, por ejemplo, te van a colocar un filtro fabricado por Mann-Hummel, pero posiblemente no diga Mann-Hummel y tenga el nombre, ¿sí?, de comercial de reposición de esa terminal. Y por otro lado tenemos el aftermarket o el IAM, que es ahí sí el producto que compramos en un lubricentro o en una casa de repuesto, con la marca Manfilter, por ejemplo. Eso sería el aftermarket. Los tres filtros van a ser exactamente iguales, ¿sí? Nosotros siempre tenemos el producto Manfilter con calidad exactamente igual al original. La diferencia es que cuando somos fabricantes de equipo original OEM, también fabricamos la carcasa, ¿no? No solamente fabricamos, por ejemplo, en un filtro de aire, el elemento, sino que también fabricamos la carcasa. Y por último, para hablar de lo que sería la empresa, comentarles cuáles son las marcas del segmento liviano automotor que tenemos dentro del grupo. ¿Por qué digo del segmento liviano automotor? Porque el grupo Mann-Hummel ya desde hace algunos años está apuntando también al cuidado del medio ambiente y de la calidad del aire, ¿sí? De la calidad de aire tanto en espacios exteriores como en espacios cerrados. Por eso hay otras marcas dentro del grupo, pero estas son las marcas del segmento automotor. Tenemos la que ya se conoce, Manfilter, que está presente en todo el mundo y es la marca premium del grupo. Tenemos la marca Wix Filters, que se incorporó a Mann-Hummel en el año 2016. Es una empresa americana. Yo dije que Mann-Hummel nace en 1941, Wix nace en 1939, todavía es anterior a Mann-Hummel. Pero en 2016, Mann-Hummel la decide incorporar al grupo. Wix Filters también tiene presencia en todo el mundo. A diferencia de Filtron, Filtron también, en 2016 cuando Mann-Hummel compra Wix, también compra Filtron. Filtron tiene presencia únicamente en Europa, nosotros no la vamos a ver por acá, por Argentina. Y después sí tenemos a Purolator, que Purolator hasta el 2015 se comercializaba en Argentina, pero ahora únicamente quedó para el mercado de Norteamérica. Ya por Argentina no la vamos a dar más, ¿no? Seguimos. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de cada uno de los productos, ya pasado el tema de la empresa. Voy a ir hablando uno por uno de datos técnicos, datos curiosos. Si tienen preguntas, como dije antes, activan el micrófono y la responden. O primero yo les hago una pregunta a ustedes, si quieren activar el micrófono, responden. Buenísimo. Digo, hay tres filtros que los conoce todo el mundo. Filtro de aire, filtro de aceite y filtro de combustible. Y es una pregunta muy sencilla, pero no sé, a ver, cuando hago una presentación así, no sé si la gente que está del otro lado, seguramente hay gente muy capacitada y hay gente que capaz que no sabe tanto del producto. Entonces, esos tres filtros son los más conocidos. Si alguno se anima a responder cuáles son los otros filtros que conoce, buenísimo. Les doy 3 segundos para que alguien active el micrófono y responda. Yo dije filtros de aire, filtro de aceite y filtro de combustible. Sí. Hola, Mancilla Pablo, de Ludma Mecatrónica, General Pico La Pampa. Sí. Filtro de cabina o filtro de polen, como comúnmente se le llama, y filtro de urea, que también hay. Muy bien, muy bien. Raro que hayan dicho el filtro de urea porque nadie lo nombra, pero sí, exacto. Está el filtro de urea, el filtro de habitáculo, y se anima a alguien a decir, imagínense, un camión puede llegar a tener 8 filtros tranquilamente. Claro, ahí tenemos otro. El secador de freno, ahí tenemos otro filtro. Nicolás, sí. Te digo, en el chat Jorge puso urea, agua y secado de frenos. Perfecto.
Yo les voy a hacer un repaso de todos los filtros que puede llegar a tener un camión. Filtro secundario de aire, filtro principal de aire, filtro de derivación de aceite. Los camiones, generalmente cuando el motor es muy grande y es un camión diésel, un vehículo diésel, tienen 2 filtros de aceite. Un filtro de derivación, que es el filtro que queda, digamos, en bypass, toma aceite del cárter, ¿sí? Y ya me estoy pasando a aceite, pero bueno, toma aceite del cárter, de la bomba, pasa por el filtro de derivación un 5% del aceite, filtra ese aceite y lo vuelve a mandar al cárter. Ese filtro se encarga de filtrar las partículas de contaminantes más chicas que no puede filtrar el otro filtro, vamos por el cuarto filtro, que es el de aceite principal. Entonces tenemos esos 4 filtros, podemos tener un filtro de cabina, como dijeron antes, filtro hidráulico, ¿sí? Podemos tener el secador de freno, filtro de urea, trampa de agua, filtro principal de combustible. Ahí ya tenemos 10 filtros, en eso que les nombré, en un servicio pesado, ¿no? Así que, y bueno, y les pregunto ahora si quieren activar el micrófono y contestar. De esos filtros, ¿cuál sería el más importante para ustedes? De todos esos 10 filtros que le nombré. Nicolás, Sí, buenas tardes. Nicolás de la empresa ITSA. El filtro de habitáculo sería el más importante. Filtro de aire para motor sería uno de los más importantes. Ok, ahí escuché 2 respuestas, filtro de aire para motor y filtro de habitáculo. Es muy curioso que digan filtro de habitáculo porque generalmente nadie dice filtro de habitáculo. Y es el único filtro que en realidad no protege al vehículo, junto con el de urea ahora, que no protege al vehículo, sino que es para proteger a las personas que están dentro del vehículo. A ver, yo no podría dar una respuesta de cuál es el más importante. Yo creo que todos en conjunto hacen a que en cadena trabaje bien el vehículo. Pero Eduardo ahora, Crauchú de Autopartes del Norte. Para mí todos los filtros son importantes porque están diseñados para cuidar parte y también al ser humano, ¿no? Pero todos los filtros son importantes, por eso se están ideando y se están utilizando, ¿no? exacto. Para mí la respuesta sería que todos son importantes. Imagínense que si tenemos un problema en la filtración del aceite, eso va a desencadenar a que tengamos un problema en cualquier otra parte del vehículo. Y todo es una cadena. Si filtramos mal el aire, va a pasar lo mismo. Vamos a contaminar el aceite, porque va a pasar por los gases blow-by, van a pasar contaminantes que tomamos en el aire de admisión al cárter. Entonces, es como una cadena de que todos los filtros son importantes para el vehículo. Y para la parte de salud tenemos al filtro de habitáculo, que protege a las personas que están dentro del habitáculo, y los filtros de urea, que también vamos a hablar un poco. Aunque no estaban en el resumen que bien dijo Fabián, al final vamos a hablar un poco de urea y de filtros de urea. Bueno, comenzamos de filtros de aire. Acá vemos algunos diseños de filtros de aire para servicio liviano. Varían mucho los diseños, ¿no? Y los tamaños. Generalmente el tamaño del filtro va a depender de la potencia del vehículo. A mayor potencia tenga el vehículo, más grande será el filtro porque mayor es la cantidad de aire que va a pasar a través del filtro. Y cuando digo potencia del vehículo, no digo tamaño del motor, porque hoy en día tenemos motores cada vez más chicos, pero turboalimentados, que hacen que vaya mucha más cantidad de aire. Entonces, el reto para los fabricantes de filtros es hacer un filtro que entre en el vano motor. Ustedes cuando levantan el capó ven el vano motor y ya no hay espacio para poner prácticamente nada, ¿no? Entonces, el reto para nosotros es poner un filtro que pueda trabajar con mucha cantidad de aire y que entre en el vano motor y que cumpla las especificaciones del fabricante del vehículo. Entonces, por eso van a ver que hay filtros de distintas formas, ¿no? De distintas formas y con distintos insertos. Muchos dicen, ¿por qué no hacen un filtro con una única forma y usan el mismo para todo? Es básicamente por eso. Distintos motores tienen distintas especificaciones, distintos espacios dentro del vano motor, y por eso tenemos que hacer siempre filtros distintos, básicamente. ¿Cómo funciona el filtro? Rápidamente, ingresa aire sucio por abajo, generalmente, sucio por abajo, y sale el aire limpio por arriba. Los filtros de aire pueden tener, como vemos acá abajo, una malla plástica o metálica, que lo que hace es darle una resistencia y rigidez al medio filtrante para que cuando pasa aire, aspira aire el motor, no se deforme el filtro. Puede tener, si ven acá abajo, hay una tela no tejida blanca. Esa tela no tejida blanca, o un vellón le llamamos nosotros, lo que le da es la propiedad de, es como un preseparador de polvo. Es un prefiltro, por así decirlo.
cumple las veces de prefiltro, y también en zonas donde hay nieve, la nieve va a entrar en contacto primero con ese vellón y no va a llegar el aire con humedad o con agua al medio filtrante. Y después tenemos, por ejemplo, acá a la derecha, filtros con marcos plásticos inyectados, que es más que nada se ve en aplicaciones asiáticas, no se ve tanto para el mercado nuestro, pero sí, vehículos asiáticos van a ver que muchas veces tienen marcos inyectados en plástico. Una característica que tienen los filtros de aire, no todos los filtros, ¿sí? Solamente cuando el fabricante del vehículo nos dice a nosotros que el filtro tiene que tener esta característica, nosotros se lo agregamos. Es que tiene que tener un medio filtrante ignífugo, es decir, resistente a la llama. ¿Qué significa eso? Que acá vemos un ensayo, a la izquierda un medio filtrante que no es ignífugo, y a la derecha un medio filtrante que es ignífugo, tiene retardante de llama. Ven que el de la izquierda le acercamos una fuente de calor y se prende fuego, y a la derecha le acercamos una fuente de calor y se quema, pero no se prende fuego, no se incinera. ¿Por qué es esto? Y lo que les mostré antes era un ejemplo que sucedió en la realidad, es que vamos por la ruta con el vehículo o en una calle, el auto adelante tira una colilla de cigarrillo que puede estar encendida, lo toma la admisión del auto que venimos atrás, y esa colilla de cigarrillo, si llega encendida al filtro de aire, se puede prender fuego, porque posiblemente el medio filtrante sea de celulosa y se prende fuego con, bueno, con el accidente que eso puede llevar, ¿no? Entonces, cuando el fabricante del vehículo indica que tiene que tener un medio filtrante ignífugo, el filtro tiene que llevar un medio filtrante ignífugo. En Manfilter, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Es porque dice, el filtro tiene una inscripción que dice Flame Retardant Media, en este caso lo vemos acá. Flame Retardant Media es que tiene un medio filtrante retardante de llama. Repito, no en todos los casos, solamente cuando el fabricante del vehículo lo dice. Otra característica que pueden llegar a tener... Sí, ¿una pregunta? Ok. Otra característica que pueden llegar a tener los filtros, que pueden llegar a tener, no, que tienen que tener todos los filtros, esto sí, es que tiene un medio filtrante que resiste la entrada de agua, es decir, que repele la humedad. Acá vemos un filtro a la izquierda que fue atacado por agua, por aire con agua, me refiero, y fíjense cómo quedan los pliegues del filtro. Todos paralelos uno al lado del otro, sí, un poco deformados, sí, pero quedan todos paralelos uno al lado del otro. Y fíjense cómo queda un filtro que no repele la humedad. Los pliegues, el medio filtrante se ablanda, se deforma, y por ahí se va a terminar rompiendo, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Por qué el medio filtrante, de este caso a la izquierda, queda así? Porque les explico cómo es el proceso de fabricación del filtro rápidamente. Nosotros recibimos una bobina de papel en estado natural, ¿sí? En fábrica. Esa bobina de papel tiene una resina que nosotros, para poder activarla, por así decirlo, la tenemos que pasar por un horno que le da un curado. Es un proceso de curado. Ese proceso lo que hace es activar esa resina y le da una rigidez al medio filtrante, es decir, le otorga propiedades de resistencia mecánica para que no se rompa el medio filtrante cuando lo ataca la humedad o aire a alta presión. Es por eso que el filtro puede resistir la humedad. Bueno, obviamente después del curado se pliega, se le vuelve a dar otro curado, se corta la medida que tiene que cortarse y se le inyecta el marco de poliuretano. Les hago una pregunta, así me responden ustedes. ¿Alguno de ustedes limpia el filtro de aire? No. No se debe limpiar el filtro de aire. Ok, muy bien. Es así. La realidad es que nosotros no recomendamos limpiar el filtro de aire. Por más que nadie de ustedes me diga que no limpian el filtro de aire, yo sé que mucha gente lo hace, ¿no? A ver, yo entiendo que si es un caso extremo donde tenés que limpiar el filtro porque si no, no llegás a destino, por así decirlo, en ese caso sí. Lo que no tiene que pasar es que sea una práctica habitual del service de limpiar el filtro de aire. ¿Y por qué digo esto? A ver, cuando uno limpia el filtro de aire golpeándolo o sacudiéndolo, lo que podemos llegar a hacer es dañar el poliuretano. Lo que vemos acá abajo es el poliuretano, esto naranja,
vemos que tiene una grieta, y por ahí obviamente va a pasar aire sin filtrar al motor, ¿no? Otra cosa que podemos dañar es la empaquetadura, o sea, la junta, o abollar el tubo exterior de refuerzo que tiene el filtro, y con eso también dañamos el papel. Eso en caso de golpearlo o sacudirlo. En el caso de sopletearlo, lo que estamos haciendo es dañar la estructura del medio filtrante del papel. Nosotros capaz que a simple vista no vemos que estamos dañando el papel, pero en la estructura interna del medio filtrante lo estamos dañando, y por ahí va a pasar polvo que va a llegar al motor y lo va a terminar dañando. Dato para que tengan en cuenta, se necesitan aproximadamente 100 gramos de contaminante para terminar de dañar un motor. Entonces, una vez que el filtro llega a su vida útil, hay que cambiarlo. Uno capaz que encima sopletea el filtro, lo limpia, piensa que está limpio, porque a simple vista parece que está más limpio, pero internamente todavía sigue quedando tapado, y se vuelve a tapar enseguida de nuevo. Entonces, el filtro, una vez que llega a su vida útil, hay que cambiarlo. Y con esto empieza la pregunta de cada cuánto se cambia el filtro de aire. Es decir, cada cuántos kilómetros hay que hacer el service del filtro de aire. Uno puede decir 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros, 5.000 kilómetros. La realidad es que no hay una respuesta concreta para decir el filtro de aire se cambia a tantos kilómetros, porque va a depender mucho de la zona donde transitemos con el vehículo. Básicamente es así. De hecho, en el manual del vehículo generalmente lo dice cambiar, por ejemplo, cada 10.000 kilómetros, salvo que las condiciones atmosféricas no sean las adecuadas, entonces cambiarlo a la mitad del periodo recomendado. Eso mismo a veces lo dice el manual del fabricante del vehículo. Otra cosa que no hay que hacer es cambiar el filtro de acuerdo a la percepción de peso. En este ejemplo es más que nada para servicio pesado, pero bueno, vale la pena aclararlo. Vemos a la izquierda un ejemplo de un filtro que tiene 0,3 kilos más o sea, el filtro pesa 0,3 kilos más que en estado nuevo. Es decir, por ejemplo, el filtro pesa 2 kilos y ese filtro ahora está pesando 2,3 kilos. Y ese filtro ya está tapado. Es decir, cambió poco el peso del filtro, pero ya está tapado. Ya llegó a los 25 milibares de diferencia de presión que indica el fabricante. En cambio, a la derecha vemos un filtro que tiene 2 kilos de polvo, 2 kilos de polvo retuvo, es decir, que en vez de pesar 2 kilos, pesa 4 kilos, pero todavía le queda la mitad de la vida. Fíjense que está en 12 pulgadas de columna de agua, en realidad 12 milibares. Y todavía se puede seguir usando. ¿A qué se debe esto? Es porque depende también mucho el tipo de contaminante que llega al filtro de aire. Si nosotros estamos en una zona donde hay mucho hollín, que es lo que pasó acá en la izquierda, ven acá que esto negro sería hollín. Eso hace como una membrana en el filtro, que lo que hace es taparlo, no deja que pase aire a través del filtro. Eso pesa muy poco, pero tapa el filtro muy rápido. ¿Qué es lo que vemos generalmente en la ciudad? En la ciudad no vamos a tener presencia de polvo muy fino, pero sí en el tránsito tenemos mucho hollín. Y acá a la derecha, ¿qué pasa? Tenemos polvo, sí, muy fino y grueso, que lo que hace es tapar exteriormente el filtro, pero pesa mucho, pero no tapó la estructura interna del filtro, entonces todavía se puede seguir usando. Entonces, Nicolás, sí. en el chat pusieron que hay programas preventivos en el manual dependiendo del uso, y hay sensores de restricción en servicio pesado. Exacto. Buena aclaración, Mati. Y a eso iba. En servicio pesado es lo que les voy a mostrar ahora. Hay sensores que pueden ser eléctricos o mecánicos. En este caso les voy a mostrar el mecánico, que lo que hace es indicarnos si el filtro de aire está tapado o no. Este sensor, que es lo que vemos acá a la izquierda, va enroscado en la salida de aire limpio de la carcasa y trabaja por vacío. Es decir, a medida que se va tapando el filtro, aumenta el vacío y se comprime un resorte. Y ven este disco amarillo, se va a ir comprimiendo, y una vez que llega a la línea roja, que es la línea que indica el fabricante de diferencia de presión máxima, en este caso son 25 milibares, pero pueden ser 45 milibares o 60 milibares,
una vez que llega el disco amarillo a esa línea roja, significa que debemos hacer el cambio del filtro. Esto mucha gente, inclusive que hace service, no lo tiene en cuenta, y la realidad es que es la mejor forma de aprovechar al máximo la vida útil del filtro, ¿sí? Una vez que llega a la línea roja, lo que hacemos es quitar el filtro de aire primario, si vamos a cambiar solamente el primario, dejamos colocado el filtro secundario, limpiamos la carcasa, volvemos a colocar el filtro primario nuevo y reseteamos el indicador de mantenimiento apretando el botón amarillo y vuelve a 0. Esa es la correcta forma de hacer el service. Nicolás, sí. Te leyeron la mente, David, antes de que vos expliques eso y hablar de los sensores, decía, pero los usuarios no suelen leerlos o hacerles caso. Exacto. Generalmente no lo leen, no tienen la práctica habitual de leerlo. ¿Sí? A ver, generalmente lo más fácil para ellos es decir, bueno, a las 250 horas de uso, lo que hago es cambiar todo. No me importa si el filtro está tapado o no está tapado, cambio todo. Por eso les decía, la práctica más recomendable para aprovechar al máximo la vida útil del filtro es esta, es ver el indicador de mantenimiento, si llegó a la diferencia de presión indicada o no, ¿no? Bueno, consejo de instalación rápido, el filtro de aire es el más sencillo de todos para hacer la instalación. Se selecciona de acuerdo siempre a catálogo. Una vez que vamos a colocarlo, tenemos que verificar que el filtro esté en correcto estado, verificamos que la junta no esté dañada, que el papel no esté dañado, y siempre que lo vayamos a colocar, primero antes limpiar la carcasa y cerrar la carcasa con los elementos de fijación que vienen con la carcasa y no adaptarle nada raro porque podemos llegar a morder la junta. ¿Qué puede pasar si el filtro de aire está tapado? Vamos a tener ingreso de aire sin filtrar al motor, vamos a tener mediciones erróneas de caudal, ¿sí? Posiblemente si el filtro de aire está roto y pasa polvo a través del filtro, quizás ensuciemos el MAF, perdón, y si el MAF está sucio, va a empezar a leer mal la cantidad de aire que pasa a través del MAF y va a mandar mal la señal a la computadora y va a inyectar una cantidad de combustible equivocada, ¿no? O si el filtro de aire está tapado, no va a pasar la cantidad de aire que necesita, va a empezar a exigirse más el motor y vamos a consumir más combustible también. Vamos a tener ingreso de humedad. Lo que vemos acá a la derecha es, por ejemplo, el turbo que se empieza a dañar. El polvo que llega al motor es muy abrasivo, ¿no? Actúa como una lija. Entonces va a empezar a erosionar el turbo, los cojinetes. Y también podemos llegar a tener un aumento de aceite, un aumento de consumo de aceite. ¿Por qué es esto? Se los muestro acá rápidamente a ver si se entiende. Tenemos por aquí a la izquierda el ingreso de aire, ¿sí? Y tenemos el filtro. Imagínense que el filtro de aire está tapado. Si el filtro de aire está tapado, lo que va a pasar es que vamos a tener un mayor vacío en la cámara de combustión. Si tenemos un mayor vacío en la cámara de combustión, el aceite que está lubricando la guía de válvulas o el aceite que está en las paredes del cilindro va a tener un mayor pasaje a la cámara de combustión. ¿Y qué va a pasar con ese aceite? Se va a terminar quemando en la cámara de combustión cuando se produce la combustión. Entonces, por eso podemos llegar a tener un mayor consumo de aceite cuando se tapa el filtro de aire. Bueno, seguimos ahora con filtros para aceite. Voy a tratar de ir medio rápido para abarcar todos los temas. Para hablar de filtros de aceite, lo que voy a hacer uso es un simulador. Un segundo, voy a dejar de compartir y ya les abro el simulador. A ver, un segundo. Díganme cuándo ustedes lo empiezan a ver. Se ve bien, Nicolás. ¿Ya se ve? Sí, sí. Perfecto. Lo que estamos viendo acá es un filtro de aceite que está cortado, por así decirlo, y está enroscado boca abajo en el bloque del motor.
¿sí? Como en la mayoría de las aplicaciones livianas, el filtro de aceite, que es la unidad sellada que se enrosca, va boca abajo o de costado. En algunos casos va boca arriba, ¿no? Pero generalmente va boca abajo. En esos casos, el filtro tiene una válvula, que vemos aquí abajo, una válvula blanca, y un resorte, otra válvula en el fondo del filtro. Lo que voy a hacer es darle arranque al motor. Este es un filtro man filter. Le voy a dar arranque al motor y van a ver lo que sucede con las válvulas. Le doy arranque. Fíjense que esta válvula abrió. Y está cerrada la válvula de aquí abajo, la válvula bypass o derivación. Voy a aumentar en kilómetros. Lo que vemos acá abajo es la barra de desgaste del motor. Voy a aumentar en kilómetros. Y voy a acelerar un poco el vehículo. Ahí estamos en 4000 vueltas, por ejemplo. Fíjense que el aceite circula más rápido. Estos puntos negros son puntos de contaminante que tiene el aceite. Pero vemos que el filtro todavía sigue trabajando normalmente. Voy a aumentar en kilómetros. En este caso el service, vemos acá, que se hace a los 20.000 kilómetros. Ya estoy en 18.000 kilómetros, voy a llegar a los 20.000. Ahí estoy en 20.000 kilómetros, ya deberíamos hacer el cambio del aceite y del filtro. Pero todavía el filtro trabaja normalmente, sí se ve el aceite un poco más oscuro, pero el filtro todavía trabaja de forma normal. Voy a avanzar en kilómetros. Y vemos que abrió la válvula. Abrió la válvula, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Está llegando aceite sucio al motor, porque en este caso ya el aceite no está siendo filtrado, está llegando aceite con contaminantes al motor, pero por lo menos le llega aceite al motor. La peor condición para el motor es que no le llegue aceite. Entonces, ahora les pregunto, si se animan a contestar, ¿en qué momento se abre esta válvula? ¿Sí? ¿En qué momento se les ocurre que puede llegar a abrir esta válvula? Cuando se obstruye el filtro. Ok, muy bien. Cuando el filtro se obstruye, esta válvula tiene que abrir, ¿sí? Precisamente para el aceite no puede pasar a través del papel y termina empujando este resorte y llega el aceite sin filtrar al motor. ¿Y en qué otro momento se les ocurre que puede llegar a abrir esta válvula? Cuando hace mucho frío y la viscosidad del aceite es muy alta. Muy bien, Pablo. Es así. Cuando, a ver, hoy en día cada vez sucede menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología de los aceites hace que no cambie tanto la viscosidad y aunque cambie, llega enseguida la temperatura de trabajo. Pero antiguamente sucedía mucho, ¿no? Cuando arrancábamos el motor en frío, demoraba un tiempo en que se cierre esta válvula. ¿Por qué? Porque la viscosidad era más alta, terminaba abriendo la válvula y iba a pasar aceite sin filtrar al motor. Si quieren, paro el motor, reseteamos y simulamos un arranque en frío. Voy a simular un arranque en frío y fíjense lo que sucede con la válvula, con el resorte. Abre la válvula porque está frío el aceite. Se cierra la válvula porque ya llegó a temperatura de trabajo el aceite. Ahora, ¿cuál es la función de la válvula blanca, esta que vemos aquí abajo, ¿no? ¿Alguno sabe cuál es la función de esta válvula? Retención de aceite en el filtro. Ok, muy bien. Así es. Es decir, cuando nosotros apagamos el motor, no tenemos presión que ingrese al filtro de aceite. Entonces, para evitar que el filtro se vacíe y que pierda presión de aceite todo el circuito, se le coloca esta válvula. Únicamente en el caso de los filtros que van enroscados boca abajo, ¿no? En el caso de que el filtro vaya hacia arriba, esos filtros no llevan la válvula porque no se va a vaciar nunca. Esto se vacía por gravedad. Vamos a ver el caso de la competencia. De la competencia. No voy a dar nombre ni nada, ¿no? Pero vemos qué es lo que puede llegar a pasar si la válvula antivaciado o antirretorno se envejece y se daña. Fíjense lo que pasa. Se empieza a vaciar el filtro. ¿Qué pasa? El usuario o el mecánico mismo no va a saber que el filtro se está vaciando. ¿Por qué? Porque ese aceite no va a parar al piso, va a ir directamente al cárter. Entonces, cuando nosotros le demos arranque al motor, sí va a demorar un tiempo en llenarse el filtro y en llenarse todo el circuito, en que llega la presión de trabajo, que
a la larga eso sí es un problema, porque cada vez que nosotros le demos arranque al motor, va a trabajar sin la presión adecuada de aceite el motor. Lo que vemos también es un pasaje de partículas al lado limpio del filtro. Acá vemos que estos puntos negros están yendo al motor. ¿Por qué? Porque el medio filtrante de este filtro no es el adecuado para esa aplicación, por ejemplo. Le voy a dar más kilómetros al filtro. Fíjense que todavía estoy en 10.000 kilómetros, el service hacía los 20.000 y la válvula bypass ya se abrió. ¿Qué significa esto? Que la válvula bypass no era la adecuada para ese filtro. Entonces, a ver, el usuario de nuevo no va a saber que abrió la válvula bypass, porque no hay nada en el tablero que nos indique que está abierta esa válvula. Entonces va a confiar de que está usando el filtro bien, porque posiblemente este filtro nunca le dé problema, nunca se va a tapar. Pero sí está dañando el motor. Fíjense que acá la barra de desgaste del motor ya empezó a verse. Voy a aumentar en kilómetros y fíjense cómo aumenta la barra de desgaste del motor. ¿Por qué? Porque que se abra la válvula es como le dije antes, es como no tener filtro. Directamente pasa aceite sin filtrar al motor. Y después por último les voy a mostrar otro caso rápidamente de otro filtro. Lo que puede pasar es que, bueno, de nuevo vemos que pierde aceite a través de la válvula antivaciado. Voy a aumentar en kilómetros. Un segundo. Arranco el motor primero. Voy a aumentar en kilómetros y fíjense lo que puede llegar a suceder con este filtro. Ven que como que colapsó el elemento filtrante que tiene en el interior. ¿Eso por qué es? Porque se tapó el filtro, se tapó el papel, y no abrió la válvula bypass. Si se tapa el papel y no abre la válvula, a la larga va a terminar reventando el filtro o colapsando. Y eso es lo que sucede en este caso. A ver, yo dije que todos los filtros de aceite tienen que tener esta válvula en el fondo, pero en realidad esa válvula siempre tiene que estar, pero por ejemplo en un cartucho de aceite, no los que se enroscan, sino los cartuchos no tienen válvula. A ver, esa válvula tiene que estar, si no está en el filtro, va a estar en el portafiltros, o en la tapa del portafiltros, o en la base, o en algún lado del circuito de aceite, pero la válvula bypass siempre tiene que estar, ¿no? Para evitar esto. Voy a dejar de compartir y voy a volver a la presentación, ¿sí? Un segundo. Mientras tanto, si alguien tiene una pregunta, quiere preguntar algo, bienvenido. Ahí estamos. Ahí volvimos a la presentación. Bueno, recomendaciones para la instalación del filtro de aceite. De nuevo, a ver, seleccionar de acuerdo a catálogo el filtro correcto para ese vehículo. Si es un filtro que se enrosca, siempre hay que verificar que cuando sacamos el filtro, limpiar la superficie donde va a apoyar el filtro nuevo, ¿sí? ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque muchas veces cuando retiramos el filtro viejo, la junta queda pegada en el bloque del motor. Y no nos damos cuenta, si no lo limpiamos no nos damos cuenta, y cuando volvemos a enroscar el filtro nuevo, apoya sobre la junta vieja y por ahí va a perder aceite. Entonces siempre tomarlo como algo habitual, limpiar la base donde va a apoyar el filtro para evitar estas cosas, ¿no? Siempre se recomienda lubricar la junta del filtro que se va a colocar para que a futuro, cuando nosotros querramos quitar el filtro, desenroscarlo, sea más fácil. Igualmente a veces sí se agarran mucho. Y no usar cadenas ni nada para ajustar el filtro, ¿no? Porque lo vamos a dañar. Y cuando son elementos filtrantes también, limpiar la carcasa, el portafiltro. Generalmente se coloca primero el cartucho en la tapa, como está haciendo ella. Primero se coloca el cartucho en la tapa y luego se enrosca todo, la tapa y el cartucho en el portafiltro. Y siempre cambiar la junta, el O-ring de repuesto. ¿Cómo no seleccionar el filtro correcto? O sea, o cómo seleccionar el filtro de forma incorrecta, es lo que vemos acá. Aunque no lo crean, esto es una herramienta que se fabrica para seleccionar el filtro de aceite. ¿Qué es lo que hacen? Es, ok, tiene la rosca que me trae un cliente un filtro. Lo pruebo con las roscas. En rosca, llévate este filtro. ¿Ves? Aunque no lo crean, lo hacen mucho.
sobre todo con los filtros de aceite que se enroscan, ¿no? Esto ya creo que quedó claro de que no se puede hacer, ¿no? Internamente el filtro de aceite tiene medios filtrantes distintos, puede tener válvulas distintas o no puede tener válvula. Imagínense si ponemos un filtro de aceite que tiene que llevar válvula y ponemos uno que no lleva válvula bypass. A la larga va a fundir el motor. Entonces, siempre seleccionar el filtro de acuerdo a lo que dice el catálogo y nunca usar algún tipo de herramienta o porque la rosca va a usar ese filtro. Son todos los filtros distintos, ¿no? Filtros de combustible. A ver, filtro de combustible tenemos, por ejemplo, acá a la izquierda, filtro de combustible para servicio liviano, a nafta, que pueden tener filtros en línea, me refiero en línea a los que tienen un pico de entrada y un pico de salida, por donde entra combustible sucio y sale la nafta limpia. Filtros de nafta de por vida. Cuando es de por vida lleva un filtro, pero en realidad no se cambia porque va dentro de la bomba de combustible y sumergido adentro del tanque. Se dice por vida, pero en realidad se cambia porque a la larga, a los 200.000 kilómetros, tenés que cambiar el filtro y la bomba, todo junto. Luego tenemos filtros para vehículos diésel, filtros principales para servicio pesado, para servicio diésel, y trampas de agua. Esto es un resumen más o menos de todos los filtros de combustible que existen. ¿Por qué hay que filtrar el combustible? Los dos grandes contaminantes que hay en el combustible, sobre todo cuando hablamos de diésel, es presencia de agua, que el agua va a causar corrosión, lubricación inadecuada. Ahí vemos una corrosión en válvula. O por el otro lado tenemos crecimiento biológico, microorganismos que se van creando dentro del filtro o del circuito. Eso es por las partículas y cómo se va degradando el combustible, ¿no? Esto también va a afectar a los inyectores y a todo el circuito de combustible. La boquilla del inyector es una boquilla muy chica, ¿sí? Que tiene 12 micrones de diámetro, que si se llega a oxidar o se llega a tapar por algún contaminante que entra al inyector, vamos a poder o dañar el inyector o vamos a tener una inyección de combustible que no es la adecuada. Entonces, yo siempre digo, es más barato cambiar el filtro de combustible, un filtro de buena calidad, a tiempo, y no esperar a cambiar un inyector que es mucho más costoso, ¿no? Lo que vemos acá es el circuito de combustible de un vehículo pesado diésel. Tenemos el tanque de combustible, la ventilación del tanque, que por ahí puede llegar a entrar agua, por ejemplo. A la salida del tanque, me imagino que ya muchos de ustedes habrán visto que tiene una trampa de agua, un prefiltro. Y después viene la bomba de baja presión, el filtro principal de combustible, la bomba de alta presión, el common rail y los inyectores. A ver, ¿por qué se coloca la trampa de agua enseguida a la salida del tanque y antes de la bomba de baja presión? Básicamente porque es más fácil separar el agua en ese estado y no después de pasar la bomba. Imagínense que si nosotros colocamos el filtro después de la bomba y queremos separar el agua cuando está en el tanque está en estado libre. ¿Qué me refiero con esto? Que está separada, por así decirlo, del combustible. Y una vez que pasa la bomba es como que la agitamos y todas esas gotas de agua se mezclan con el combustible. Por eso se coloca la trampa antes de la bomba. Y aparte, de esta forma, estamos protegiendo a la bomba del agua y los contaminantes que pueda llegar a tener el combustible, ¿sí? Nicolás, sí. Una pregunta hacia acá Diego. Dice, ¿el contenido o porcentaje de corte del biodiesel afecta la durabilidad del filtro de combustible? Ok. Es buena la pregunta y la respuesta es que sí, sí. A ver, la durabilidad del filtro, generalmente cuando nosotros usamos biodiesel, y en algunos casos usan biodiesel al 100%, lo que pasa con el biodiesel es que es un agente muy agresivo y lo que va a hacer es limpiar toda la suciedad que pueda llegar a tener el circuito de combustible. Toda esa suciedad va a terminar llegando al filtro y va a tapar el filtro. Por otro lado, el biodiesel también tiene, se congela más rápido, se produce como una glicerina que lo que hace es obstruir el filtro. Entonces, lo recomendable es
tener un corte de 20% de biodiesel, pero en algunos casos se utiliza biodiesel al 100%, y en esos casos posiblemente haya que cambiar el filtro de combustible antes de lo que lo cambiaría si usas un combustible de diésel con un corte del 20%. ¿Sí? Bueno, y después de la bomba... Sí. Para colaborar un poco, dice acá Pablo que las bacterias activadas del biodiesel son las que tapan el filtro. Claro, o sea, el biodiesel lo que tiene, como dije antes, tiene más contaminantes, más bacterias, más crecimiento microbiológico que va a tapar el filtro. ¿Sí? Por eso a la larga el biodiesel, los filtros que se utilizan con biodiesel hay que cambiarlos más rápido. ¿Sí? Luego de la bomba de baja presión tenemos el filtro de combustible principal, que es el que se va a encargar ya no de eliminar el agua, sino de eliminar las partículas más chicas, por ejemplo de 3 micrones, de 5 micrones, ya las elimina el filtro de combustible principal, y es el que se va a encargar de proteger a la bomba. Este filtro de combustible trabaja aproximadamente a 4 bares de presión. Y los inyectores, acá ya tenemos presión de inyección de 2000 bares. Filtros para cabina, así ya vamos, uno de los últimos temas. Filtro de cabina. Un poco ya se habló al principio, pero ¿cuál es el objetivo principal de un filtro de habitáculo? Es, si bien protege al ventilador, al evaporador y a todo el circuito de aire acondicionado, la función principal es darle un confort al conductor y a todos los pasajeros del vehículo. Esa es la función principal. Evitar que ingresen contaminantes al interior del habitáculo que pueden causar alergias, malestar, enfermedades, o nos pueden hacer que perdamos la atención cuando estamos manejando porque empezamos a estornudar, ¿no? Entonces, esa es la función principal del filtro de habitáculo. Lo que les muestro acá es un ejemplo, en realidad es un ensayo que se hizo en Alemania y se determinó que dentro del vehículo la contaminación o la concentración de contaminantes dentro del auto es 5 veces mayor a la que hay en la misma calle afuera del vehículo. ¿Por qué? Por esto mismo que les digo, hay una mayor concentración, las tomas de aire van directamente al conductor, entonces todo lo que están respirando en la calle lo estamos concentrando adentro del vehículo. Imagínense el auto en la calle, parado en el tráfico, si no tenemos filtro de habitáculo, todo el hollín que está saliendo de los caños de escape de los otros autos va a parar a nuestros pulmones, ¿no? Entonces, el filtro de habitáculo lo que hace es evitar que ingresen ese tipo de contaminantes. ¿Qué tipos de filtros de habitáculo existen? A ver, hoy en día tenemos el filtro estándar, que es el blanco, más adelante vamos a ver qué hace cada uno. El filtro con carbón activado, que es el que tiene como unas manchas negras. Y filtros biofuncionales, que es un filtro medio tirando a verde, ¿no? Esos son los 3 filtros que existen hoy en el mercado. A futuro ya, en Europa ya se ve, ¿no? Filtros con nanofibras, que tienen fibras, como dice el nombre, mucho más pequeñas, que permite atrapar partículas todavía más pequeñas que los filtros que vimos antes. Y ya así a futuro, en Europa se ve en muy pocos casos, sobre todo en vehículos eléctricos. La tendencia es, lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros, es electrificar todo el parque automotor. No sé si estuvieron viendo las noticias, bueno, esta semana se hizo la Convención del Cambio Climático, en donde se dice que para el 2050 ya tiene que haber 0 emisiones de dióxido de carbono. Para que hayan 0 emisiones de dióxido de carbono, lo que tiene que pasar es que prácticamente todo el parque automotor tiene que estar electrificado. Entonces, si están apuntando a eso es porque para el 2050 la mayoría de los autos van a ser eléctricos o prácticamente todos. Entonces, estos son los filtros que se van a utilizar cuando hablemos de vehículos eléctricos, lo que estamos viendo aquí a la derecha, ¿sí? Los filtros de habitáculo me refiero. Sí. Ok. ¿Qué contaminantes existen? Bueno, rápidamente, en el exterior podemos tener compuestos orgánicos volátiles, óxido nitroso, hollín, material particulado, alergenos. Eso en el exterior. Podemos tener polen. Y en el interior podemos tener todo el crecimiento de bacterias que se producen debido al tapizado o a los plásticos. Fíjense que cuando hace mucho calor y entramos al auto podemos llegar a sentir un olor raro y capaz que son los gases que salen del calor y en contacto con el plástico, ¿no?
todo eso hace que tengamos mal olor en el auto, que nos podamos intoxicar, que se empañe el vehículo, que tengamos alergia o que causen enfermedades, ¿no? ¿Dónde puede estar ubicado el filtro de habitáculo? A ver, el filtro de habitáculo puede tener infinitas posiciones, ¿sí? Puede estar ubicado, lo que vemos acá, detrás de la guantera, por ejemplo, sobre las piernas del acompañante. Muchas veces tenemos que desarmar la pedalera del auto para poder llegar al filtro de habitáculo. Lo que tiene bueno es que Manfilter tiene dentro de la caja de cada uno de los filtros de habitáculo el instructivo donde dice dónde está el filtro de habitáculo y cuánto tiempo nos va a llevar cambiar ese filtro de habitáculo. Tienen disponible el instructivo en la caja, o si no, si entran al catálogo web, van a poder ver también el instructivo y saber dónde está el filtro y cuánto tiempo les lleva a cambiarlo. ¿Cada cuánto se cambia el filtro de habitáculo? El filtro de habitáculo se tiene que cambiar una vez al año o como mucho 15.000 kilómetros. ¿Sí? Es así. Porque, fíjense, acá a la izquierda un filtro de habitáculo en estado nuevo, cómo se ven la estructura interna de las fibras, que están libres, y fíjense, ya cuando está tapado no se ve casi ningún espacio en el interior. Obviamente cuando llega a este estado el filtro, vamos a querer prender el aire acondicionado y no nos va a llegar absolutamente nada de aire al interior, ¿no? Es como que recién ahí nos damos cuenta que hay que cambiar el filtro de habitáculo. Pero sí hay que cambiarlo una vez al año o cada 15.000 kilómetros como mucho. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre un filtro estándar, un filtro con carbón activado, un filtro biofuncional o un filtro con nanofibras? Acá tenemos los 4 tipos de filtros. El filtro estándar es el filtro blanco. Acá fíjense que dice material de fibras sintéticas. Es muy importante que el filtro de habitáculo tenga fibras sintéticas. Una vez se dice, pero qué caro este filtro, si es solamente papel. Y realmente ese medio filtrante, 100% sintético, es muy caro, es muy costoso. Si lo comparamos capaz con otro filtro que usa celulosa, es mucho más barato. La celulosa es mucho más barato que un medio filtrante sintético. ¿Qué pasa? No podemos poner un medio filtrante de celulosa en un filtro de habitáculo, porque termina siendo perjudicial para la salud. La celulosa se empieza a degradar y no podemos respirar celulosa. Y se empieza a contaminar y a empezar a crear microorganismos en el medio filtrante. Por eso tiene que ser siempre 100% sintético. ¿Qué retiene el filtro de habitáculo estándar, que es el blanco? Retiene el polvo, todo el polvo que está dando vueltas en el exterior, el polen y el material particulado de 2,5 micrones. El ojo humano ve hasta 40 micrones, retiene partículas de 2,5 micrones, que son las que están más presentes en el medio ambiente, las de 2,5 micrones, y son las que causan mayor cantidad de enfermedades. Después tenemos el filtro combinado, que es el CUK, que tiene carbón activado, que aparte de tener las mismas características que el estándar, el carbón activado lo que hace es evitar el ingreso de los malos olores y los gases nocivos. Acá no está, pero evita el ingreso de gases nocivos como puede ser el óxido nitroso. Eso también lo retiene el filtro con carbón activado. Después tenemos el filtro biofuncional, que tiene básicamente las mismas características que el filtro con carbón activado, pero la capa biofuncional lo que hace es evitar el crecimiento de bacterias y hongos y evitar que ingresen compuestos que nos pueden causar alergia adentro del habitáculo. Ya son como, si lo vemos estructuralmente, son 3 fibras de papel. Una fibra estándar, una fibra con carbón activado y una fibra biofuncional. Y después tenemos otro filtro de habitáculo que no está en Argentina, pero es el de nanofibras, en algún momento va a llegar, que es lo que le dije antes. Tiene unas fibras de papel, mejor dicho, de medio filtrante, más finas que los anteriores, y eso le permite retener partículas de 1 micrón. ¿Sí? Bueno, este filtro en algún momento ya va a llegar a Argentina. Como equipo original ya se está viendo mucho. Muchos preguntan por el tamaño de partículas de los virus. Aproximadamente el virus puede tener un tamaño de 0,3 micrones, 0,8 micrones. Es decir que el filtro de habitáculo
es capaz de retener partículas de virus, pero en un bajo porcentaje. Imagínense que yo le estoy diciendo que retiene partículas de 2,5 micrones en un porcentaje alto. Me refiero a un porcentaje mayor al 80% de 2,5 micrones. Es decir, que es capaz de retener partículas de 1 micrón o menores, pero en un porcentaje muy bajo, ¿sí? Secadores de aire, vamos a ir un poco más rápido, que este filtro ya lo estuvieron nombrando algunos de ustedes. ¿Cuál es la función del secador de aire? Es eliminar la humedad del circuito de frenos neumáticos, ¿sí? Y separar las gotas de aceite que pueden estar presentes debido a problemas en el compresor, por ejemplo. En su interior tiene unas pelotitas de sílica gel, que lo que hace es un material absorbente que va a retener la humedad en el interior del filtro. Y aquí abajo lo que tiene es una goma espuma, un vellón, que lo que hace es eliminar el aceite presente en el aire. Vamos a ver cómo funciona, cómo trabaja este filtro. Tiene dos ciclos. Un ciclo de carga. El ciclo de carga es cuando ingresa aire por los orificios del costado, pasa sin filtrar, y luego de abajo hacia arriba ingresa por las pelotitas de sílica gel, y va a absorber la humedad. Esas pelotitas de sílica gel absorben la humedad, y luego se va a enviar ese aire seco a los tanques de almacenamiento de aire comprimido, que es lo que vemos acá. Tenemos el ingreso de aire por el compresor, el filtro secador, y ya seco se envía a los tanques de reserva de presión. Ese sería el ciclo de carga. Ahora, el otro ciclo es el ciclo de purga, que es el ciclo inverso. Es decir, en vez de entrar el aire por los orificios del costado, va a salir por los orificios del costado y va a entrar aire por el orificio grande del medio. Va a entrar aire seco, ya no entra aire húmedo. Va a entrar aire seco, ¿de dónde? Vamos a ver si puedo ir para atrás. Va a entrar aire seco desde los tanques de reserva hacia el filtro, es decir, hace el camino contrario. ¿Cuándo hace esto el filtro? Cuando el manómetro le indica a la válvula que llegó a 120 psi. Una vez que llega a 120 psi, la válvula se abre y permite el recorrido inverso a través del filtro. Toma aire seco de los tanques y lo envía en contracorriente al filtro. Y lo que hace es la purga. Es lo que escuchamos cuando escuchamos el camión, que se libera el aire. Bueno, eso es porque posiblemente esté purgando el filtro secador de frenos. Ahora, es muy importante este filtro y cambiarlo de acuerdo al cronograma de cada empresa, porque lo que estamos haciendo es evitar que haya agua en el circuito. Ese agua que hay en el circuito puede hacer que oxide alguna de las otras válvulas que comanda el circuito de frenos neumáticos, y también evita que se congele el agua dentro del circuito. Si se congela el agua dentro del circuito, puede ser bastante peligroso, ¿no? Entonces es muy importante cambiar el filtro de acuerdo al cronograma que tengamos. Nosotros, recomendamos, y es lo que dicen la mayoría de los fabricantes de vehículos, hacerlo a los 50.000 kilómetros o una vez al año. Yo sé que hay empresas de transporte, sobre todo de colectivos de corta distancia, que lo tienen que cambiar mucho más seguido. ¿Por qué? Porque están frenando todo el tiempo. O sea, están frenando, a cada instante están frenando, y eso hace que trabaje mucho más la válvula y que haya mucha más cantidad, que trabaje más el compresor y que haya mucha más cantidad de agua. Capaz que en un camión que hace recorridos de larga distancia y prácticamente no usa el freno, el filtro se cambie a un periodo más largo. Pero en colectivos de corta distancia es habitual cambiarlo antes de los 50.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, en Manfilter tenemos dos versiones. Una versión que únicamente elimina el agua, que es la versión que tiene un 7, 1374 en Manfilter, y una versión que es la TB 1394, tiene un 9 en vez de un 7, que también, aparte de eliminar el agua, elimina el aceite que está presente en el circuito. Y por último, tenemos los filtros de urea. Esto sí ya es el último tema. ¿Cuáles son los contaminantes que se generan en el vehículo? Acá tenemos estos 4. Óxido nitroso o óxido nítrico, que es el NOx.
monóxido de carbono y dióxido de carbono, que es justamente lo que les decía hoy, que esta semana estuvo la cumbre del Tratado de París para que en el 2050 ya no haya dióxido de carbono presente en el ambiente, hidrocarburos y material particulado. Con el filtro urea, o mejor dicho, con la urea en particular, lo que estamos haciendo es evitar la generación o la liberación de óxido nitroso al ambiente. ¿De dónde viene el óxido nitroso? A ver, rápidamente. El aire tiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Esto a temperatura ambiente lo podemos respirar. De hecho, todos estamos respirando nitrógeno en este momento y no pasa nada. Pero en la cámara de combustión lo que pasa es que se eleva mucho la temperatura, el nitrógeno se descompone y ahí se transforma en NOx. Y eso sí es cancerígeno para la salud. Entonces, hay dos caminos para evitar que se libere NOx al ambiente. Uno es con el sistema EGR, que no usa urea, ¿sí? Les explico rápidamente cómo funciona el EGR. Tenemos a la salida de los gases de escape una válvula que lo que hace es recircular esos gases, mandarlo a un radiador. Esos gases ya quemados, inertes, van a volver a entrar fríos a la cámara de combustión. ¿Qué pasa? Esos gases ya están quemados, no sirven para la combustión, ya no sirven. Lo que hacen es ocupar lugar, pero lo que están haciendo es bajar la temperatura de la combustión, ¿sí? Lo que yo le dije antes, el NOx se produce por las elevadas temperaturas que hay en la cámara de combustión. Entonces, si de esta forma nosotros bajamos la temperatura, también bajamos la cantidad de NOx que vamos a eliminar. El problema que tiene esto es que si bajamos la temperatura, estamos aumentando la cantidad de material particulado que se genera, la cantidad de partículas que salen por el escape. Es por eso que se pone un DPF, o un filtro de partículas a la salida, que es el filtro que se va a regenerar solo, ¿sí? Para evitar que esas partículas salgan al ambiente. Ese es uno de los métodos, el sistema EGR. Después tenemos el otro método, que es el filtro del sistema de urea, el SCR, que es el convertidor catalítico, que lo que hace es inyectar el líquido AdBlue o Erlang 32, inyecta ese líquido, previamente pasa por el filtro de urea, ¿no? Inyecta ese líquido y se combina con los gases de escape en el catalizador y transforma el óxido nitroso en agua y en nitrógeno, que eso sí ya es respirable. Y eso lo libera al ambiente y no es perjudicial para la salud. Hoy en día camiones ya más modernos combinan ambos métodos, combinan el método EGR y el método urea. Vamos a ver que ya tienen presente los dos métodos. Creo que, bueno, eso era todo. Traté de hacerlo, que entren toda la cantidad de temas y que sea lo más rápido posible. Ahí tienen mis datos, mi teléfono, mi correo electrónico, por si alguno quiere escribirme o hacerme alguna consulta o pedirme algo de material, me pueden escribir y yo sin problema se lo mando. No sé si tienen preguntas, quedo a disposición. Nicolás. Sí. ¿Cómo estás? Soy Alejandro Chababo, de Alta Comprensión. Una consulta con respecto a los filtros de aceite. Normalmente, bueno, cuando se hace el service del cambio de aceite, va de acuerdo a la especificación, ¿sí?, del lubricante. Entonces, a lo mejor tenemos un reemplazo a los 10.000 kilómetros y otro a los 20.000. En este caso, lo que usualmente se hace es, bueno, cambiar el filtro en el momento del cambio de aceite. Ahora bien, yo sé realmente que el filtro que reemplazo con un aceite a los 10.000, si yo coloco, por ejemplo, un aceite sintético, un Extra Life, y lo cambio a los 20.000, ¿el filtro me aguanta los 20.000 kilómetros? A ver, nosotros, esa pregunta la suelen hacer, nosotros siempre hacemos el filtro en conjunto con lo que indica el fabricante del vehículo. Es decir, si el fabricante del vehículo recomienda un aceite sintético para que el filtro se cambie a los 20.000 kilómetros, el filtro va a soportar esos 20.000 kilómetros. Ahora, si el filtro se debe cambiar a los 10.000 kilómetros porque el fabricante indica un determinado aceite, el filtro se tiene que cambiar a los 10.000 kilómetros.
no te puedo asegurar de que resista los 20.000 kilómetros porque vos estás haciendo algo fuera de lo que es lo estándar de ese vehículo. Generalmente los medios filtrantes que se usan para que soporte 20.000 kilómetros, por ejemplo, son medios filtrantes 100% sintéticos o que tienen un alto contenido de material sintético. Si vos pones un medio filtrante de celulosa para que dure 20.000 kilómetros, el medio filtrante se va a envejecer y se va a quebrar. Pero, por eso te digo, nosotros siempre fabricamos los filtros de acuerdo a lo que dice el fabricante del vehículo. Si el fabricante del vehículo dice que es a los 20.000 kilómetros que hay que hacer el cambio del filtro, el filtro va a aguantar 20.000 kilómetros, va a soportar los 20.000 kilómetros. Ahora, si el filtro, el fabricante del vehículo dice que es para 10.000 kilómetros y vos querés hacer una adaptación y ponerle otro aceite para extender la vida a los 20.000, ahí ya no te lo puedo asegurar. Habría que verlo en cada caso particular, pero no te lo podría decir. Bárbaro, gracias. No. Nicolás. Sí. Un par de cositas. La primera es si podés volver a la filmina anterior, que algunos quieren copiar tus datos. Ahí está. ¿Sí? Roberto de la gerencia de Cesera te agradece mucho la capacitación. Dice que está excelente y hay dos preguntas. Sí. Nicolás, también un tocayo tuyo, dice, ¿por qué hay algunos filtros de combustible, como el de Amarok, que son tan complejos y costosos, no se pueden simplificar? Sí. A ver, el filtro de la Amarok justamente es un filtro que nosotros lo fabricamos como equipo original en la planta de Polonia, en Europa. En Europa, el filtro original de la Amarok es fabricado por la planta de Wix en Europa, en Polonia. No se puede simplificar. La realidad es que si vos, es un filtro muy costoso, pero si vos tenés la posibilidad de cambiar un filtro y querés cortarlo, siempre y cuando sea fabricado por nosotros, ¿no? Lo cortás, vas a ver en el interior que tiene una tecnología que se llama 3 etapas de separación de agua. Es decir que una capa lo que hace es eliminar la cantidad de contaminantes. Otra capa lo que hace es aglutinar las gotas de agua, y otra capa es una barrera hidrofóbica que repele ya el contenido de agua. Y toda ese agua perdón, va a caer al fondo de la carcasa. Es complejo porque tiene esas 3 capas de separación de agua, pero lo que garantiza es que vas a tener durante toda la vida del filtro una separación del 99% de agua. Muchas veces lo que pasa con los filtros, con las trampas de agua, es que comienza con un 99% de separación de agua y a la larga empieza a caer ese porcentaje de separación de agua. Con el filtro de la Amarok, por lo menos lo que fabricamos nosotros, vas a tener un 99% de separación de agua durante toda la vida. Por eso es tan complejo, porque en el interior tiene una tecnología de 3 etapas de separación de agua y tiene un sensor de calentamiento y un sensor de agua. A ver, en realidad es la mejor tecnología disponible hoy en día. De esta forma lo que estás haciendo es evitar tener una trampa de agua por un lado y un filtro principal, porque lo tenés los dos en uno, por así decirlo. Muchas gracias, Nicolás. Otra pregunta de Pablo es si podés contestarle la diferencia que hay entre un filtro MAN y un Wix. A ver, nosotros en Manjumel tenemos que cumplir siempre 2 especificaciones. A ver, la especificación Manjumel, obviamente, que la cumplen todos los filtros, y la especificación de equipo original. Con Manfilter, obviamente, cumplimos las dos, la de Manjumel y la de equipo original, en todos los productos. Con Wix, siempre, obviamente, cumplimos la especificación Manjumel, que muchas veces es superior a la de equipo original, y no necesariamente cumplimos la especificación de equipo original. Muchas veces sí. De hecho, como te dije recién, Wix es fabricante de equipo original en varios casos. Por ejemplo, el de Amarok es fabricante de equipo original Wix. Por eso no es que te puedo generalizar. Sí te puedo generalizar es que con Manfilter el 100% de los productos es equipo original y calidad de equipo original. No sé si está contestada la pregunta. Nicolás, muchas gracias por la respuesta, perdón. Bueno, tanto Alejandro, que te hizo la pregunta hoy, te felicita por la charla, muy claras las explicaciones. También Nicolás dice que le aclararon varias dudas que tenían en ITSA, que es la empresa. Así que te agradecemos mucho.
por la presentación, realmente fue muy clara. Agradecemos a todos los presentes por estar hasta el último momento. Va a estar todo disponible en el canal de YouTube de AFAC por si la quieren volver a repetir. Y cualquier cosa nos pueden escribir en donde se inscribieron o en el caso de alguna consulta particular con respecto a lo que fue la charla de hoy, directamente a Nicolás, a su correo electrónico que está compartiendo en este momento. Ok, muchas gracias Matías, muchas gracias a todos por participar. Quedamos en contacto, ahí tienen mis datos. Cualquier consulta que tienen, me escriben sin problema. Les mando un saludo a todos y muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias.